En la década del 70 había 5.000 sacerdotes en la República Argentina para 23 millones de habitantes. Hoy hay esa misma cantidad y somos ya 46 millones. Una situación similar se da respecto de las religiosas en toda la República Argentina. Fortunato Malnacci es quien nos va a ayudar a analizar este tema, es doctor en sociología, un estudioso de estas cuestiones y tiene la gentileza de atendernos. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Y gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por poder compartir una reflexión sobre esta crisis profunda que está viviendo la Iglesia Católica, no solo en Argentina, sino en América Latina y sobre todo también en Europa. Bien, ¿dónde se nota más este problema? ¿En el interior del país, en las grandes ciudades? ¿Qué pasa con este fenómeno si lo comparamos entre lo que sucede, por ejemplo, en Europa y en Latinoamérica? No, es un fenómeno global. Las grandes ciudades se nota más por la cantidad de personas, en las pequeñas ciudades un poco menos porque queda, pero lo que está crujiendo es la estructura católica, pensada en un territorio que es la parroquia, decía el vicario, tenía que haber un cura, ahora no hay, los hospitales, los colegios. Bueno, eso es lo que construyó la cristiandad en Europa y en América Latina, hoy no va más. Se hicieron diversas experiencias, en la década de los 70 y los 80 fue hacer comunidades de base, comunidades que asumieran ellos la parroquia, el colegio, el hospital, pero ahí la autoridad eclesial cortó por lo seco, dijo que ese no era el camino, y hoy se encuentra con esta dificultad enorme de los sacerdotes, porque y podría haber mujeres sacerdotisas, claro, podría haber matrimonios, podría haber cristianos que se hagan cargo, como fueron las primeras comunidades allá cuando comenzó el cristianismo y durante siglos. Ahí hay una discusión muy fuerte al interior de la Iglesia, el papado actual intenta hacer algunos cambios, hay mucha resistencia por parte de los sectores más conservadores, y ese clericalismo, porque ¿cuál es la idea? Si no hay un cura no existe la posibilidad de rezar, la posibilidad de tener un vínculo con Dios. No es así, lo muestra el mundo pentecostal hoy en América Latina, que viene creciendo con comunidades donde las propias personas hacen de pastor, hacen de dirigente, y esa será una decisión que tarde o temprano tendrá que tomar la autoridad católica de dar mucha participación al resto de los católicos, que las mujeres sean iguales a los varones, es decir, que puedan hacer misa, que puedan ocupar cargos iguales, y después que el resto de los cristianos asuma responsabilidades y a partir de ahí formar otro tipo de presencia, no basada en el territorio, no basada en el poder, no basada en el Estado, sino en la fe de las personas, claro, que constituyen esa comunidad. Doctor, ¿usted cree que la falta de reacción de la Iglesia Católica a los cambios sociales vertiginosos que hemos vivido en las últimas décadas puede ser alguna parte de la explicación de este fenómeno? Es una parte importantísima, porque la idea es cuál es la causa de esto. Entonces muchos en la Iglesia Católica creen que en una época eran los comunistas, después los liberales, la modernidad, el relativismo, el modernismo, y no, la causa no es esa, sino un modelo creado para otra época histórica, creado para cuando eran miles y miles los sacerdotes que iban y venían. El vicario lo dice, las órdenes religiosas, que fue la otra manera que tuvo la Iglesia Católica de tener presencia, franciscanos, dominicanos, jesuitas, hoy también han entrado en crisis, porque, a ver, es el modelo que no va más, y esa estructura que no va más, y a eso se suman los problemas internos que van desde los asuntos económicos hasta la pedofilia. Sí. Eso está haciendo crujir en todo el mundo una institución que se creía éticamente pura y que levantaba el dedito acusando, resulta que hoy en su propio interior hay miles y miles de víctimas. Los papas anteriores, Benedicto XVI y el actual Francisco, dicen que hay que tomar riendas, hay que echar a las personas que cometen esos delitos. Ustedes tuvieron experiencia en la propia Santa Fe, sí, con el que dirigía la Iglesia Católica, así que imagínense. ¿Y ahí qué se hizo? Es otra cultura, esconderlo, no hacerlo público, sí, decir que los que atacaban eran enemigos, y bueno, y eso se paga, a la larga se paga. Bien, toda esta situación que usted acaba de describir tan claramente, ¿puede explicar también el crecimiento que se ha dado en los últimos años a las otras iglesias,
a iglesias, a cultos, a pequeñas agrupaciones barriales que van trabajando con cuestiones de fe muy parecidas a las de la Iglesia Católica, pero con diferente metodología, de otra forma y con otra apertura? Innegable. En América Latina lo que usted dice es interesante. Lo que sí es el cristianismo. Las personas siguen siendo cristianas de otra forma. Ya no en la forma católica, sino en la forma evangélica. Depende de los países, crecen. En Argentina casi hoy son un 20%, igual un poquito más en el Brasil, en Chile. Es decir, ese cristianismo se renueva por abajo de esa manera, en el cual lo sagrado no está concentrado en una persona, en un lugar, en un templo, sino que se distribuye en la comunidad y hay un grupo de personas que se encuentran. Lo que tiene ese modelo es el modelo de pequeño grupo que no logra comunicarse todavía con otros grupos. El modelo iglesia busca sumar, es movimentista, si usted quiere, que suma por diversos lados. Ahora, el otro gran desafío que tiene la sociedad argentina, pero también América Latina, es el crecimiento de los que se dicen sin religión, que son muchos más, Santa Fe, que todos los evangélicos juntos, y que en Argentina son casi el 20%, en Uruguay son casi el 35%, en Chile son también casi el 35%, es decir, un grupo de personas que se dice creyente, que cree sobre todo mucho en Jesús, pero no cree en la institución. ¿Y esto por qué es importante? Porque después va a la política, va a la cultura, se esparce por otros lados. Lo que le pasa a los grupos religiosos es lo que sucede en el resto de la sociedad. En esto hay que siempre ir viendo estos modelos: desconfianza en la institución eclesial, desconfianza en la política, búsqueda de otros espacios. En eso, búsqueda de otros espacios, los radicalismos a veces tienen fuerza porque las personas quieren algo identitario. La Iglesia Católica los últimos 30 años con Juan Pablo II y Benedicto intentó pequeños grupos muy parecidos a los evangélicos, con fuerte autoridad del sacerdote. ¿Eso qué hizo? Bueno, creció el poder de esos líderes, acusación de abuso sexual, de abuso de poder, de abuso económico. Los Legionarios de Cristo, Instituto del Verbo Encarnado, neocatecumenados, mostrando ahí que, bueno, esas soluciones no alcanzan si no hay una participación activa, que las personas hagan suyo, en este caso, el mensaje cristiano. Claro, cuando asumió Francisco al frente de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, había mucha esperanza de que efectivamente él podía ser el pontífice que llevara adelante las grandes transformaciones de la Iglesia Católica. Me parece que con el transcurrir del tiempo esas posibilidades cada vez son más lejanas y son más difusas, ¿no? Bueno, él mismo lo dijo el otro día, ¿no? Cumplo 10 años y veo que muchas de mis propuestas se hacen largas. Innegable, cambiar las creencias, cambiar una institución milenaria como la Iglesia Católica necesita tiempo y necesita grupos que lo lleven adelante. Interesante lo de Francisco porque quiere ver otro modelo, ¿no? El sacerdote amigo que acompañe, y basta de condenas. Esto sí me parece importante en Francisco: basta de condenar si es lesbiana, si es gay, si es ateo, si no viene al templo, diciendo somos todos hermanos y hermanas. Ese es el mensaje de Francisco. Lo que sucede que muchas veces los propios personas a cargo de la institución católica le cuesta. Me imagino el obispo de Santa Fe, me imagino el mismo vicario, diciendo, bueno, vamos a aceptar gay, lesbianas en Santa Fe. Se debe sentir comprendido por mucha gente, pero no por los que quedan adentro de la institución. Y aquí hay un problema, también pasa en la política, porque la política es muy espejo de esto, ojo, es muy espejo, y por eso se buscan tanto. Es decir, siente que cruje la parroquia, porque si en una parroquia donde va toda la gente los domingos a misa, se sienten los puros, los elegidos, que esto, que el otro, les hablan que tienen que incorporar a los disidentes, a los pecadores, y bueno, sienten que se le está destruyendo la identidad. Este es un tema muy fuerte en nuestras sociedades actuales, las identidades. Y las identidades son múltiples, son diversas. Y algunos, para quedarse, para sostenerse, ponen identidades fuertes, creyendo que así van a poder perdurar en el tiempo, pero así se hacen cada vez menos y cada vez menos posibilidad de transformar.
Doctor Marimachi, le agradecemos muchísimo la gentileza de haber accedido a nuestras consultas y de habernos explicado todo esto. Y la verdad que es un tema muy interesante. Ojalá podamos tener la posibilidad de seguir analizándolo en otras oportunidades. Muy bien, queda a vuestra disposición. Un gran abrazo. Igual nosotros, muchas gracias.